Times salió un informe muy interesante, lo leí recién, casi todos los detalles, y les voy a dar un pequeño informe. Cuando trabajaba en México, en Montemorelos, yo me hice amigo del sacerdote local. A ver, ¿quieres hacer el anuncio primero? El anuncio es que ya saben que es el último momento de entregar los trabajos del doctor Contreras. Hay solamente 3, 4 trabajos. O sea que si ustedes vienen y no entregan el trabajo, no hay crédito, número 1. Número 2. Cuando estuve en Montemorelos me hice amigo del sacerdote local de Montemorelos. Lo visité, lo invité a mi clase. Y algunos dicen, este pastor Smith está un poco loco porque trae un católico a la clase. Y el viejito le pedí, por ejemplo, un día que hable acerca de la segunda venida de Cristo. Y habló, sí, ellos creen que Cristo va a venir, pero allá lejos en el horizonte. Muchos miles de años después, dicen ellos. Alguna vez va a venir, pero no ahora. En otra oportunidad le pedí que hable de la Virgen María. Sí, dije, estamos de acuerdo, una mujer virtuosa y todo eso. Un día me dice, mire, yo quisiera traer el obispo, que viene a ser un presidente de la parte norte de México, de Monterrey para el sur. Yo dije, ¿cómo no? Tráigalo. Así que un día nos pusimos de acuerdo, trajo el obispo de esa parte norte de México. Y yo mientras tanto avisé a todos los alumnos, éramos como 200, para una asamblea especial porque está llegando el obispo. Y le pedimos que hable, yo no me acuerdo bien sobre la autoridad eclesiástica, el control religioso para mantener la hermandad. Y habló bien bonito. Después fuimos juntos al comedor, en la cafetería, comimos juntos con los 2 sacerdotes católicos. Y algunos de los profesores dicen, este pastor Smith está un poco loco, no sé, porque trae todos esos católicos a la clase. Digo, esos son hermanos míos también. Y en la conversación privada me dijo el obispo, yo tengo un doctorado de teología de la universidad gregoriana más antigua del mundo en Roma. El obispo católico en norte de México, doctorado en teología del seminario gregoriano en Roma. Bueno, yo dije, bueno, yo también tengo un doctorado, pero no el tuyo. Intercambiamos libros, él me dio algunas cosas suyas, etc. Claro, al tiempo yo me fui, no sé cómo seguirá la semilla allá, Dios le va a ayudar. Y él me contó que cada año, año y medio, 2, los obispos tienen que ir a una entrevista personal con el Papa. Él los cita, tienen entrevista personal, individual. Y le pregunté, y bueno, ¿y qué sucede? Sí, el Papa nos llama uno por uno y tenemos una entrevista de 20 minutos, algunas veces media hora, para renovar nuestra autoridad eclesiástica. Y entonces él dijo, es que en representación del Papa, yo tengo la autoridad del Papa aquí. Así. Yo quedé pensando, bueno. El diario dice que en estos días tuvieron en Roma un sínodo, un congreso, parece que son más de 250 en lugar y 100 y pico, más de casi 400 obispos de todas partes del mundo reunidos con un temario de mucha preocupación por Benedicto XVI. Él está en 6 meses demostrando que la levanta. Y está discutiendo, no estoy burlando, no estoy diciendo que él tiene ese plan. Y entonces el temario es largo, pero voy a darles un resumen apenas. La gran preocupación es que tienen muy pocos sacerdotes. El cardenal de Brasil se presentó y dijo, Señor, nosotros que somos el país católico más grande del mundo, de paso es cierto, Brasil
es el país católico más grande del mundo, nosotros tenemos apenas un sacerdote por cada 2 protestantes. Y le reclamó al Papa, diciendo, nosotros no tenemos suficientes sacerdotes en Brasil. Por un sacerdote católico hay 2 ministros protestantes. Y eso incluye adventistas, metodistas, testigos de Jehová y todos los demás. Esa fue una reclamación. Y entonces están estudiando a ver cómo consiguen más sacerdotes, porque muchos de ellos fracasan por el asunto del celibato, que no se casan, pero se meten y arruinan muchachadas y barbaridades, ¿no? Y por eso tantos fracasan, ¿no? Entonces están discutiendo ese asunto, es uno de los temas. Pero varios se levantaron para decirles, no señor, no vamos a cambiar, el celibato es el fiel siervo de Dios, correcto. Pero entonces hay algunos que propusieron en este congreso, mire, tenemos algunos cristianos católicos de mucha experiencia, padres de familia que están bien encaminados y no podrían ellos ser sacerdotes. Y entonces usan la frase viri probati, tested men, hombres probados, hombres probados. Y parece que van a meter a algunos de estos padres de familia que ya son católicos por muchos años para que también sean sacerdotes, porque están terriblemente preocupados porque no tienen suficientes sacerdotes, etcétera. Interesante, pastor, muchas gracias por esto. Ellos tienen ese sínodo, pero hay otra cosa más. No lo dice el artículo, pero hay en todo el mundo más o menos, a ver cómo se llama el de Los Ángeles, cómo se llama el guapo acá. ¿Cómo lo llaman el cargo de él? Cardenal. Aquí en América creo que son 5 cardenales. En México hay 2 cardenales. En total en todo el mundo son como 125 cardenales. Esos son los inmediatos representantes del Papa. Y esos trabajan resueltamente para que el criterio católico se propague y recoja a todos los demás que ellos llaman ovejas perdidas. Ahora, hermanos, no sé, la tormenta viene, y ya lo sabemos porque eso está escrito en el Apocalipsis, la tormenta viene. No necesitamos nosotros angustiarnos preparando pertrechos, catacumbas o quién sabe subterfugios para afrontar los problemas que vengan. El asunto es que si tu vida está en intimidad con Dios, Él se va a encargar para que a través de la tormenta veas al Señor en su regreso. Pero para ello, mis hermanos, les recomiendo como 10 veces ya, manténgase dentro del perímetro ¿de qué? De santidad. Y eso no lo puede controlar nadie, ni tu esposa, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu pastor. No se puede. Ese asunto es tuyo propio. Y la fortaleza que tengas en eso te va a dar la visión de eternidad y el participio anticipado de inmortalidad. Que Dios nos dé esa visión. Bien, habiendo dicho esto, quiero decirles 2 o 3 cositas más y todavía estamos detenidos en este asunto de la reconciliación. En la página 5, un poquito después de la mitad. En Romanos 8, ya hemos leído varios versículos. Algunos gastan su tiempo, y quiero leer el versículo 3. Lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado. Esa frase, la carne de pecado, esa frase, en semejanza de carne de pecado, equivale a la naturaleza pecaminosa. El texto solo dice en semejanza. En semejanza. Ahora, yo no quiero entrar tratando de definir la personalidad de Cristo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo.
no fue por un varón humano, y en eso hay una diferencia. ¿Equivale a naturaleza pecaminosa? El texto solo dice que es semejanza. Adán fue creado a semejanza de Dios, claro que sí. Si dijera semejanza de carne, diría fue docetista, solamente una apariencia. Y eso es un problema que se discute largo entre algunos de estos teologoides. Jesús era sin pecado, no necesitó redención. Él no necesitó redención. La naturaleza de Cristo es semejante a la nuestra, pero Él sintió el sufrimiento en forma mucho más aguda. Noten, por favor, mucho más aguda, porque su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Nosotros frente a la tentación al rato, ¿sí o no? Pero en la naturaleza de Cristo, que era sin pecado, esa tentación sigue, hasta donde el diablo se exhausta. Así que en ese sentido, nuestra experiencia es diferente a la de Cristo, porque Él era sin pecado. Nosotros nacemos en pecado, pero Él no lo fue en ese aspecto. Pero funcionó como humano, y eso es todo lo que quiero decir aquí, porque a veces se abre una olla de grillos y la cosa se completa a una situación muy triste que no vale la pena discutirlo. Ahora, el pecado separa de Dios, ya lo sabemos, pero Jesús nunca fue separado de Dios. Él cargó nuestro pecado. Jesús no nació depravado, nosotros sí somos. Tomó nuestra naturaleza, y lo dice en Hebreos que ya lo leímos, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros lo que necesitamos. Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. No tiene ningún valor para nosotros si no lo reconocemos como nuestro Salvador personal. Y en eso está ese misterio divino, cómo en tu mente llegas a entender que ese hermano tuyo, que ahora es juez en los cielos, tiene esa virtud de sacarte del cementerio, tiene esa virtud de otorgarte el perdón de pecados. Ese aspecto no podemos discutirlo más allá de lo poquito que hemos leído. Cristo tomó la cuenta nuestra y nos libró de ese débito miserable que nos mantiene recluido y destruido. Dice Él, el que cree en mí nunca perecerá. En otras palabras, no se va a barrer su existencia. Así que, mis hermanos, qué lindo es tener esa seguridad. Por aceptar a Cristo como mi Redentor, yo sé que no voy a desaparecer del universo. Puedo seguir pateando, cayendo con la cáscara del plátano, lo que fuere, pero perdonado. Si mantengo, ahí está la clave, el vínculo con Él. Y el vínculo se mantiene con el escrito está. Hermanos queridos, si se olvidan de todo lo demás, la recomendación es sigue leyendo la Escritura, porque hay energía en este escrito santo. Hay poder que su Espíritu usa para que esa obra se complete en tu vida. Muy bien, ahora sí vamos a seguir el capítulo 6 de la página 5. Esos versículos hermosos desde el 1 hasta 8:39 demuestra prácticas ramificaciones en los que creen. En los que creen. Es una gama preciosa de valores. No solamente feliz, no solamente canta, sino que ora, predica, enseña y ofrece gratitud a Dios. Por eso digo ramificaciones en los que creen. Salvación, santificación,
a pesar del pasado, habrán de experimentar santificación. Y eso ya lo leímos un par de veces. Ahí cuando dice de ninguna manera, noten el capítulo 6 de Romanos, de ninguna manera, versículo 2, en ninguna manera, porque lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usado 14 veces por Pablo, 10 veces aquí en Romanos, y ahí están los versículos. Muerto al pecado. Ahora esa frase, mis hermanos, en el 6:11, noten, pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Ahora, mis hermanos, aquí deberíamos pedir que cada uno dé su testimonio. ¿Qué significa estar muerto al pecado? ¿Qué significa estar muerto al pecado? ¿Qué es pecado? Sí, es resistencia a Dios. Y aquí dice, muertos al pecado. Y creo que no hace falta una nomenclatura. No hace falta una computadora o un internet para decir cuándo y cómo y dónde. Toda presunción, toda inclinación hacia el mal, toda respuesta a los susurros maléficos, eso es pecado. Y aquí se nos dice, están muertos al pecado. La premisa básica es el versículo 6. Nuestro viejo hombre, noten Romanos 6:6, miren la Biblia por favor, no me miren a mí. Nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros tiene que poder hacer ese inventario. A veces lo llamo arqueo de caja. Los apetitos no santificados. Y eso no es solamente físico, comiendo lo que no debes comer, pero el placer por dudosa moral, la inclinación hacia elementos que Dios no aprueba. Y podríamos detenernos aquí señalando un montón de cositas y detalles, pero yo tengo algunas frasecitas, a ver si las tengo por aquí. El hecho de estar vinculado con Cristo otorga una realidad presente a asuntos del futuro. Estoy ya gozando la confraternidad, el compañerismo del pueblo de Dios. Ya no me disgrego y me enredo con las patotas o las gangas o gentes que se alaban a sí mismos. Tenemos suficientes convicciones. Yo digo aquí siempre de esta forma. Todas las regalías hacia el pecado se remueven. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Regalías. Gustitos. Bueno, no hace mal un poquito de cerveza Quilmes o Palermo. Esas pequeñas regalías. Esos pequeños detallecitos, mis hermanos. No hay nada malo de mirar a esta muchacha y verle sus curvitas. No hay nada de malo de vez en cuando ir al cine. Hermanos queridos, no soy fanático, pero tengo principios. Aquí se nos dice, todas las regalías hacia el pecado se remueven. Y entonces agregué de esto, sin pecados deliberados. Bueno, voy a hacer esto porque nadie me ve ahora. Estoy en otro pueblo, a ver qué. Resultante repulsión. No quiero esa sarna, esa lepra. No acaricia deseos de dudosa moral y se percata advertido de los peligros del mal. Y noten bien que ese es el antesala.
Si yo voy a un ambiente donde yo sé que están usando la música de rock para alabar las cuerdas vocales, porque eso es todo horizontal, no va nada para arriba, al contrario, va para abajo. Si yo me junto ahí para ver cómo andan, ya tengo cierto, ¿cómo lo llamo yo? Advertencia, cuidado, pero igual voy. Hay una progresiva demostración de dependencia de Dios. Y hermanos queridos, continuamente tenemos que decir, Señor, inclusive cuando entramos a los negocios a comprar nuestras mercaderías, Señor, ¿qué debo comprar? A mí me gusta entrar a las librerías donde hay libros. En el seminario Fuller, aquí en Pasadena, ustedes lo conocen, un famoso seminario. Están suscritos a varias miles de revistas religiosas y tienen muchísimos libros hermosos. Yo cada tanto entro ahí y veo esa galería de cosas hermosas y estoy buscando cierto tema, por ejemplo. Ahora, últimamente, cuando tenía que hablar sobre la espiritualidad del ministro, yo fui ahí para ver algún libro que me ayude a presentar eso ya por la experiencia de otros. Y uno entra en ese seminario de Fuller, que es uno de los más famosos acá en Los Ángeles, y digo, Señor, mira, tú sabes lo que necesito. Si hay aquí adentro algún libro que me puede ayudar a presentar el mensaje tal vez más efectivo en tu honor, muéstrame el librito. Y yo recorro ahí centenares de libros nuevos y títulos, y viene el momento de la fatiga y aquí, ay, ¿qué hago? Y saben ustedes que hay muy poco. Uno que otro librito compro por ahí y le digo al Señor, mira, y debo ser honesto al decirle, casi nada. Muchos de estos libros nuevos alaban al autor, proclaman al que lo escribió, en lugar de exaltar el contenido. Ahora no estoy echando abajo el seminario de Fuller, qué esperanza, tiene varias cosas hermosas y muy útiles. Pero estoy solamente diciéndote esto, progresiva demostración de la dependencia de Dios. Si yo he gastado muchos miles de dólares, tal vez más de 20,000, comprando libros, eso es la verdad, posiblemente más de 25,000. Y tengo muchos en casa. Estoy llevando a distintos lugares, entregando libros ahora que ya los leí, etc. Pero progresiva demostración, no quiero valores transitorios, quiero materiales de valor permanente. Y eso es lo que está diciendo aquí Romanos el capítulo 6. Dice él, de ninguna manera, muerto al pecado. La premisa básica, y la repito, está en el capítulo 6, versículo 6 otra vez. ¿Lo notaron? La expresión muy puntualizada. El viejo hombre crucificado con él. El cerebro y el proceso pensante, dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Nota el versículo 12? Y agrega, para la gloria del Señor, todos estos otros lugares. Dice el versículo 14, el pecado no tendrá dominio. Nota el versículo 13 y 14. Vivos de los muertos y vuestros miembros por instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ese es el asunto, mis hermanos. Si tienes una tendencia, una inclinación hacia algo, y que allí está el interrogante, cuidado, por favor, distante de ahí.
remuévete. Dice aquí, no tiene, bajo la gracia le capacita para que en verdad cumpla los requerimientos de la ley. Y ya lo leímos en capítulo 8, versículos 3 y 4. Tú puedes guardar la ley de Dios. Y versículos 15 al 23, vivir en sumisión bajo el nuevo Maestro Cristo Jesús. Él es el nuevo molde. Hay un contraste allí. Ahora somos siervos de Dios. ¿Ya se me cansaron? ¿Sí o no? Ok. Ya se me levantaron ahí y medio me deja cosquilla. 27 veces en el capítulo 7 hay una referencia a la ley de Dios. Y hay una explicación detallada de lo que significa estar bajo la gracia y no bajo la ley. Noten el 6:14 otra vez y 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino ninguna manera. La ley ya no puede. ¿Tienen la hojita? ¿La están mirando? Parece que no. La ley ya no puede condenar al creyente. Capítulo 7 del 1 al 6. Convence a incrédulos y a creyentes del pecado. No estoy leyendo la cita porque no puede liberar al creyente del pecado. Vamos a leer ese pedacito. 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Lo que hago no lo entiendo. Y ustedes conocen la historia y que va hasta el 25, cuando dice, 24, miserable hombre de mí. Si tú luchas solo, estás haciendo lo que el sacerdote judío quería hacer sin el auxilio de la ley de Dios, es decir, sin el asistente poder transformador de Cristo el Señor. Y aquí nos dice, no puede liberar al creyente del pecado. Los creyentes que caminan en el poder del Espíritu pueden cumplir la ley de Dios. Ahora vamos a entregar la hoja número 6. Pastor, ¿usted tiene la hoja? ¿O ya la tiene? Ok, muy bien, gracias, adelante. Libres de la ley, dice el capítulo 7, versículo 6. Ahora estamos libres de la ley. Y algunos hermanos evangélicos exploran ese asunto fuera de contexto. Ya no necesito la ley. ¿Para qué guardar los mandamientos de Dios? Qué lástima, qué lástima. Todo lo que dice es en Gálatas 3:13, y si en ese mismo versículo es cuidadoso para leerlo, 7:6 dice, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Si tomas ese versículo aislado, cometes la barbaridad de decir, no necesito la ley de Dios. Notan en Gálatas capítulo 3, versículo 13, solamente para dar una referencia adicional. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado del madero. Claro que sí. La transgresión, el registro de pecado, de eso nos libra el Señor. No sobre su existencia. El Espíritu produce un nuevo estado mental. Y aquí se expresan varios lamentos. Noten el versículo 14 al 17. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Del 18 en adelante dice, yo sé, no mora el bien en mí, no hago el bien que quiero, se lamenta, número 2. Número 3, 21 al 23, queriendo hacer lo bueno no lo puedo, según el hombre interior, claro, un desastre. Y 24 y 25, soy un miserable. Hay 4 lamentos ahí. Pero dice el Señor que Él conoce nuestra situación. Y estoy explicando aquí, porque como les dije en la primera clase, no podemos abarcar todo en 8 horas, necesitamos 30 horas. Aquí en el capítulo 8, versículo 29, 8:29, nos dice, a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No conformes a Bush,
o Paulsen, o Mostert, o ¿cómo se llama el presidente de esta conferencia? Ya se me fue el nombre. ¿Cómo? El presidente local. A los que predestinó, a eso los llamó, y a eso los justificó, dice el versículo 30. Decisión predeterminada, usar su amor en nosotros estableciendo una íntima relación. Su decisión. Noten en Hechos 2:23. Hechos el capítulo 2, versículo 23. Quiero que lo noten en uno de esos discursos hermosos de Pedro, 2:23. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Yo lo tengo marcado en rojo, tengo un subrayado y otro rayón hasta más abajo. Providencia de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de los inicuos. Aquí se nos dice, es su decisión salvarnos a nosotros. Ahora, modelados a la imagen de su Hijo. Ese es el blanco. Modelados a la imagen de su Hijo. Y ahí les anoté varios versículos hermosos y quiero leerles algunos. ¿Cuál es el blanco? Filipenses capítulo 3, versículo 14. Tal vez debiera pedir que algunos lo lean, a lo mejor se despierta un poquito mejor. En Filipenses capítulo 3, versículo 14. ¿Por qué no entran y toman asiento? 3:14. Al premio. Noten, ese es el blanco. Se trata de una marcha concreta, con visión muy concreta hacia dónde vas. En Efesios 4:13, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene ya? 4:13. Efesios 4:13. Lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Medida máxima, por favor, mis hermanos. Y quiero leer también Colosenses 1:28. Esos pasajes son muy importantes. Colosenses 1:28. El cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Noten, ahí perfecto quiere decir telos. Llega a su maduración. No es chiquitín, no es botija, no es chamaco. Ya tiene un desarrollo. Y todavía Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Nuestra vivienda está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y el 21, el cual transformará El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación de la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿No les parece que ese es el blanco soberano de todo este asunto? No para ser un Cristo como enseñan algunas religiones. Dice aquí, semejante al cuerpo de su gloria. Semejante al cuerpo de su gloria. Semejante al cuerpo de su gloria. Notemos esa expresión, por favor, mis hermanos. Y quiero leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora ya somos hijos de Dios y aunque no se vea lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. No es que eres otro Cristo. Todo el tiempo habla de esa semejanza. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, todo lo sufro por amor de los elegidos. Y señor ministro, futuro pastor, todo lo sufro por amor de los elegidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué les parece ese versículo? ¿Podríamos decirlo todos en coro 2 veces? 2 Timoteo 2:10, a ver.
Algunos miran el papel, pero no miran la Biblia. A ver, todos juntos, 2 Timoteo 2:10. Para que ellos también, ¿qué? Para que ellos también, ¿qué? ¿Y quién es el instrumento ahí? Y entonces viene ese famoso himno de seguridad, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, se trata un crescendo en lugar de la espiral en descenso. El espiral va en otra dirección. Aparece chiquito. Esa es la diferencia, mis hermanos. Y yo quería, a través de este pequeño trazado, entiendas dónde estás en esa escala de valores. Si acabas de empezar, la tarea implica un compromiso toda tu vida. No hay treguas. ¿Qué es una tregua? Un pequeño paréntesis. Hoy hago lo que quiero. Yo me acuerdo el año 75, éramos 40 mexicanos que fuimos al Congreso Mundial en Viena. Y hasta el día de hoy me resuena feo. Hasta el día de hoy me resuena feo. Porque en ese congreso escuché a uno de estos pastores mexicanos que invitó a su otro compañero el año 75. Ya son 30 años. Dice, mira, esta noche nos vamos a dar una pachanga. Yo lo oí. No vamos a asistir al congreso, pero vamos a meternos en alguno de esos lugares rosados, como dicen en Monterrey. ¿Qué es un lugar rosado? Zona prohibida. Zona roja. Zona roja. No sé lo que habrán hecho, pero hay quienes se conceden treguas. Y saben que esas treguas son terribles cicatrices, y no voy a recorrer la vida de ninguno de ellos, que nunca se borran, solamente se cubren por la misericordia de Cristo. Pero cuando hay cicatrices, la tendencia de recidivas, que se repita, es tanto más fácil cada vez. Así lo dice el Espíritu de Profecía. Cada vez que cometes error, se repite, va cada vez peor. Y se repite la espiral descendente. Los israelitas, en el capítulo 9, versículo 4, sí, había un pacto, lo tenemos con Noé, etcétera, pero quiero leer solamente las promesas. Ahí en la tercera parte de la página 6, donde dice promesas. ¿Cuáles eran esas promesas al pueblo de Israel? Que por extensión nos corresponden a nosotros. En Hechos el capítulo 2, versículo 39. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cuál es la promesa? Es no solamente para ti, que se te prendió el foquito, es para tus hijos, es para todos con quienes llegas en contacto. Hay suficiente provisión. De paso, mis hermanos, el libro de los Hechos es tan interesante. Hay 6 sermones de Pablo, hay 6 sermones de Pedro, hay un sermón de Esteban, etcétera. Son como 14 sermones que están ahí, y también el de Santiago. Yo quería anticiparles que dentro de ese registro, que no es otra cosa que la historia del Espíritu Santo obrando, tenemos aquí suficientes elementos
para saber que no importa el ambiente, el trasfondo, el contexto donde nos toca vivir. Hace un tiempo recibí una carta de uno de los alumnos del sur de México. La esposa nos escribió y nos dijo la terrible situación en la cual tienen que trabajar en su distrito, que por supuesto no hay vehículos, solamente a mula o a caballo, algunos trozos en bicicleta, y una tragedia que hasta se te vuelve el estómago pensando, pero qué barbaridad, tantas dificultades que tienen en ese lugar. Pero nos contaban eso como parte de su trabajo misionero, sin ninguna queja. Dice, a pesar de todo eso, tenemos bautismos, gente agradecida, en un ministerio que nos mantiene vivaces, felices y agradecidos a Dios porque somos parte del proceso. ¿Cómo me gustó? Le escribimos una linda carta otra vez, estamos esperando otra respuesta para animarle. Pudieron, a pesar de todo eso, mandar a su hija para que estudie en Montemorelos. Una cosa increíble cuando hay voluntad. Por eso quiero leerles Hechos 13. Estoy en la tercera parte de la página 6. Hechos 13, 32. Hechos 13, 32 en adelante. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. Qué hermosa garantía para los hermanos de esa época. Sabían que había una solución para su precaria situación, para esa emergencia en la cual vivían. Y agréguese también capítulo 26, versículo 6. Noten que es interesante espigar promesas de ese calibre. 26, versículo 6. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. La promesa que Dios hizo a nuestros padres. Y hermanos queridos, en tu influencia como papá y mamá, lo que seas, para tus hijos hay una proyección cariñosa y redentora para el ambiente en el cual vives, etc. Hay una promesa más en Gálatas 3, 16 y 21. Y varias otras, por supuesto. Gálatas 3, el capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Nota el versículo 21. ¿La ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Y podemos seguir leyendo varias otras notitas sobre el particular. El escrito está, que Dios nos dé esa bendición, mis hermanos. Y entonces un comentario sobre la conciencia. Todo lo que quiero decirles, porque nos quedan apenas 15 minutos, porque nos vamos a ir a las 2:30. El sistema de advertencia innata. El sistema de advertencia innata está dentro de ti. Es el equipo que te es propio, sui generis. Noten en el capítulo 13, versículo 5 en Romanos. 13:5. Quiero leer esta expresión. Romanos 13, versículo 5. Por una de las referencias. Es necesario que le estéis sujetos no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Por la conciencia. Por la conciencia. Y están ahí
como 7, 8 versículos más. Si se la desoye, la conciencia se desensibiliza. Si se la desoye, la conciencia se apaga. Al rato cometes las barbaridades que antes creían malísimas, sencillamente porque perdiste esa sensibilidad. Quiero leerles en 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 5. 1 Corintios capítulo 4, del 3 al 5. Noten que lo subrayé. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, pregunto, ¿puedes tú decir eso? Aunque de nada tengo mala conciencia. ¿Puedes tú decir eso? Aunque de nada tengo mala conciencia. Noten lo que dice ahí. No por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Así que no juzgáis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. El griego dice suneidesis, lo que está dentro de tu alma. Él lo va a revelar. Él lo va a manifestar. Los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Tendrá la alabanza si el contacto es correcto con Él. Los israelitas tenían la palabra de Dios. No son todos descendientes. Y ahí está el evento de 1500 años antes, etc. En 9:22, quiero marcar, eso está en el centro de la página 6. Romanos 9:22. Ese capítulo reclama un curso de una semana entera para discutir la descendencia de los judíos e israelitas. 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Razones de permitir, demostrar su ira, evidenciar su poder. Noten que puse ahí A, B y C. ¿Quieren repetir conmigo cuáles son las razones de permitir? A ver, todos juntos. Demostrar su ira, evidenciar su poder, exponer las riquezas de su gloriosa misericordia. Ahora, en ese sentido, por eso viene el siguiente trozo. Dios es consistente, 9:25, noten, es consistente. Llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. ¿Notan ustedes eso, por favor? Es consistente. Dice aquí, 26, en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama, y todo el trozo sigue. Vamos a leer el versículo 31. Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado. Ustedes saben que fracasaron. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Y hermanos, yo quisiera que pongan una cruz bien marcada en ese versículo, en su Biblia. Márquelo bien marcado. Bien marcado. Los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia. Es a saber, la justicia que es por la fe. Versículo 31 otra vez. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, tenía muchos reglamentos.
hay 613 órdenes cómo guardar el sábado en el Talmud, el diccionario teológico católico, judaico. Hay 613 leyes cómo guardar los mandamientos de Dios, y específicamente sobre el sábado creo que son como 80. Y dice aquí, versículo 31, Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia, porque la seguían no por fe. Tenía un montón de reglamentos. Y ustedes conocen la historia de los evangelios. Y Jesucristo los señaló. Y ellos empezaron a criticarle. Tú no sabes cómo guardar el sábado. Y Jesucristo dijo, la forma de hacerlo es esta. Hacer el bien en ese día. Ir a la iglesia. Lucas 4 lo dice, era su costumbre. Siempre iba al sábado. Pero la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Por lo cual, ¿qué? Por lo cual, ¿qué? ¿No leen el versículo? Tropezaron en la piedra de tropezo. Y aquel que creyera en ella no será avergonzado. Tropezaron miserablemente. ¿Será que tú también vas a tropezar? ¿Será que en tu vida crees que tu informe exterior, pero yo tengo recibos, yo siempre pago el diezmo, hasta me dieron una tarjeta porque guardé el sábado y porque estudié 7 veces? Yo tuve una experiencia muy interesante en Rosario, Argentina. Yo fui pastor de distrito en una ciudad muy importante en Argentina, la segunda más grande. Un día en la escuela sabática empezaron a repartir cintas. Preguntaron, no me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes por un año entero fueron fieles en observar la escuela sabática? Y ellos ya tenían registro. Y pidieron, pónganse de pie los que por un año entero cumplieron con el estudio diario de la lección. Y no me acuerdo, pero eran, tal vez unos 12 o 15 se levantaron. Y les repartieron una linda cinta. Cumplió el estudio diario por todo un año. Y después preguntaron, ¿cuántos de ustedes guardaron fielmente? Hicieron las obras por 5 años. Tampoco me acordé, debía haberlo notado, pero ellos eran como 3 o 4. Por 5 años estuvieron estudiando la lección de la escuela sabática, perfecto. Otra cinta más grande. En esa iglesia de Rosario, Argentina. Yo no me acuerdo qué vino después, pero había algo del 25 años. Y si la memoria no me falla, pero creo que eran 2 de 25 años que nunca fallaron en el estudio diario de la lección de escuela. Y otra cinta más grande. Pero para sorpresa de ustedes, después preguntaron, ¿hay alguien de ustedes que por 50 años siempre estudió la escuela sabática todos los días y sirvió al Señor viniendo siempre al culto cuando la iglesia está abierta? Y se levantó un hermano, 50 años. Le trajeron una cinta, no me acuerdo, era como 2 metros de largo. Ellos ya conocían el registro. Y yo después, en otros días más tarde, lo visité y le dije, hermano, ¿de veras? ¿Por 50 años nunca falló asistiendo al culto todos los sábados con el estudio? Sí, es cierto. Pero ¿no será que alguna vez le vino Sí, dice, mire, pastor, más de una vez yo estuve enfermo con fiebre, pero quería cumplir. Igual fui al culto. Ahora, pregunto,
¿Es por obras que te salvas? Absolutamente. Y ese es el fracaso del pueblo de judío. Dice aquí, lo que no es por fe. Sí, mijita. Está cansada. Lo que no es por fe. Lo que no es por fe. ¿Me entendieron, hermanos? Por eso, toda la insistencia sobre este particular. Ahora vamos allí más abajito. La tierna misericordia de Dios. El capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo quisiera estar aquí hasta el viernes próximo estudiando 30 horas en lugar de apenas 7 horas y media? Noten lo que dice aquí. La tierna misericordia de Dios, 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, ¿qué? Agradable a Dios. Y entonces ahí puse 4 incisos. Amor a Dios, gracia de Dios, su justicia, el don de la fe. Y entonces viene el versículo 2. No os conforméis, mas reformaos para que experimentéis la buena voluntad de Dios. Hermanos queridos, yo quiero detenerme en esa expresión. Transformados por la misma palabra de Dios. Se usa eso en varios otros lugares. Metamorfosis. Las trazas descriptivas del que está lleno del Espíritu Santo. Noten un poquito más abajo en cuatro categorías. Personal, deberes de familia, deberes para con otros o a los que nos consideran enemigos. La verdadera autoridad es Dios. Amaos unos a otros, no solo otros cristianos, unos a otros, para motivarlos a la vida santa. Y puse un montón de versículos ahí. Hermanos queridos, estamos llegando al final. Tengo 3 minutos. Estamos pensando en un registro académico muy concreto y por eso tenemos que pedirles tareas extras. Ustedes tienen el comentario bíblico. Yo necesito que ustedes gasten, por lo menos, vamos a hacerlo en esa forma, 12 horas de lectura de este libro. 12 horas de lectura. 12 horas, no es mucha cosa. Horas, tiempo, no páginas. ¿Algún trozo que te interesa particularmente? Por favor, gasta 2 horas estudiando. Dentro de las 6 páginas que le di, yo espero que alguna cosita te haya motivado un poco más que otras. Espero. Ahora, si no hay nada, por favor, a lo ciego, abre el libro y estudia cualquier pedazo, pero pienso que sí. Por lo menos he estado orando por eso, para que seas motivado adecuadamente. Ahora, el otro asunto es lo siguiente. Vas a encontrar un asunto, y aquí yo les presenté como 30 asuntos. Tal vez uno de estos 4 puntos, la humanidad pecaminosa, justificación, santificación, reconciliación. Y me preparas un pequeño trabajo. Recoge versículos, estúdialos y presentas una pequeña tarea. No necesita ser muy larga, tal vez unas 6, 7, 8 páginas. No más grande. No más grande. No le estoy pidiendo 100 o 50 como algunas otras cosas. Van a preparar ese trabajito. Y ojalá dentro de 2 semanas me los entregan cuando tienen esa otra clase. Y yo supongo que podremos venir, a no ser que se produzca un problema y hay que postergar esa clase para el año que viene, no sé, vamos a ver. Pero por lo pronto la fecha del 5, el 6 de noviembre está en pie. Un trabajo donde no hace falta que sea escrito a máquina, porque no tengo máquina de escribir, no tengo internet. Escríbelo a mano. Es un testimonio personal tuyo de algún beneficio que recogiste de esta clase.
en algún tópico que particularmente te motivó, algo que despertó en ti el interés por ser más cuidadoso en las cosas de Dios. ¿Me entienden? Estudiar 12 horas y ahí puede estar buscando ese tema. Y después lo describes en unas 5 o 6 páginas, no más grande que eso. Tu propio testimonio. Miren qué cosa fácil. No le estoy pidiendo 60 o 70 hojas como a veces pedimos cuando hay un curso completo. Un testimonio personal tuyo. No para darme el año que viene en enero, sino ojalá dentro de 2 semanas. Y si no viene, pues te ponemos la C y chao. ¿Qué les parece? A, B, C. Sí, C deja todo el pelo en el alambrado. Porque no tuvo la voluntad de meterle un poco de gana. No se me ofendan, mis hermanos, lo hago con mucho cariño. Porque si de veras estás interesado en crecer escolásticamente, entender mejor las cosas. Yo traje un trabajo especial para el curso de hoy. Yo no copié de otras cosas. Lo copié de distintos libros, junté todo ese material y gasté muchas horas para que ustedes lo tengan hoy. Pero puede ser que algunos lo perdió. No sé si en sus apuntes, aquí están los gises que sobran, pastor. Yo no